Buenos días, ¿cómo les va? Bienvenidos. Bueno, esto es Médicos por Naturaleza, como ustedes ya saben. Hoy tenemos un programa muy, pero muy lindo porque vamos a hablar de bebés. Y de bebés prematuros que nos producen aún mayor ternura. Es la semana del prematuro. Esto justamente tiende a llevar conciencia a todas las mamás y a los papás de cuáles son los cuidados fundamentales que hay que tener durante el embarazo e inclusive previamente al embarazo para evitar tener bebés prematuros, cuáles son los riesgos, cuáles son los cuidados especiales, qué cosas se pueden prevenir y qué cosas no se pueden prevenir también, ¿no? Porque muchas veces cuando una mamá termina teniendo un parto antes de tiempo, justamente tiene la sensación de que hizo algo mal y muchas veces no tiene que ver con las cosas que haya podido o no evitar, sino que tiene que ver con la naturaleza propia, pero ya van a estar justamente todos los especialistas para contarnos cuáles son estos riesgos, cuál es la prevalencia, cuáles son las mujeres que tienen mayor factor de riesgo de tener un bebé prematuro. Gracias a Dios la ciencia ha avanzado tanto que hoy un bebé que nace de 500 gramos tiene una sobrevida, que hace algunos años esto era absolutamente impensado. ¿Cómo le va, Roberto? Buen día. Muy bien, muy buenos días, Dolores. Estamos acá así un poco movidos, ¿no? Sí, es cierto. Si me ven así que me voy, ¡opa! Que me voy es porque estamos así como teléfonos para todos. Como no, 45350705, 45350706 con el 011 para los que llaman desde el interior del país. Recuerden que está nuestro mail como siempre disponible. Médicos@tvpublica.com.ar. Y también está nuestro Facebook, donde ustedes pueden mirar todos los programas que ya han sido emitidos y no solamente eso, sino mandarnos información y sugerencias que para nosotros son de muchísima utilidad. www.tvpublica.com.ar/Facebook Médicos. Bueno, hoy hablamos de bebés prematuros, no se muevan de ahí, esto es un pequeño avance. Teniendo en cuenta las sobradas evidencias que existen en este momento de que el acompañamiento de su familia mejora la evolución de los prematuros internados en unidades de cuidados intensivos neonatales, pero ningún niño prematuro debería permanecer solo, afrontar sus problemas, su enfermedad solo e incluso fallecer en soledad. En Argentina hay más de 8.000 bebitos que nacen con menos de 1.500 gramos. Las condiciones están dadas para que les salvemos la vida a todos ellos. Bueno, ¿cuánto va a tener que trabajar nuestro pediatra en el día de hoy? Pero ya empieza trabajando porque nos trae información. ¿Cómo le va, Sergio? Buen día. Buen día, Dolores. Y nosotros siempre reclamamos que los estados tienen que tener más intervención en políticas concretas de salud. Fíjate lo que pasa en Dinamarca, donde frente a un 10% de obesidad, el Parlamento aprobó un impuesto a las grasas. ¿Cómo es esto? Los alimentos, cuanto más grasas tengan, van a salir más caros, hasta un 20% más. Esto la gente de Dinamarca lo empezó a tomar como una forma nada más de recaudar más dinero, para lo cual ahora están estudiando otra posibilidad, que es disminuir el precio de los alimentos saludables. Ya había algunos estados, entre ellos Dinamarca, que tenían impuesto al chocolate o al azúcar, y nosotros acá recién estamos por sacar el salero de las mesas, que haya lugares donde no se pueda fumar. En Dinamarca ya están con esto y bueno, veremos qué es lo que pasa, por ejemplo, en Estados Unidos, donde si ponen impuesto a las comidas con las grasas, por ahí salgan de las crisis. Bueno, sí, la verdad es que a mí me parece que todo tiene que ver también con la educación y me resulta complicado pensar que un Estado tenga que estipular y modificar absolutamente todas las conductas de toda una sociedad, ¿no? De que sea a partir de un impuesto o ni un impuesto. Bueno, con respecto al salero ya lo hemos debatido también. En fin, yo creo que son incentivos que deben ayudar enormemente, pero que tampoco solucionan los problemas. Los problemas se solucionan cuando uno toma la decisión interna de decir, bueno, como de manera saludable o no como de manera saludable, controlo los alimentos de esta manera o no los controlo. Claro, lo que pasa es que el Estado también es el que se tiene que hacer cargo de los gastos ocasionados por la obesidad, entre ellos, ¿no? Sí, exactamente. Bueno, hablamos de bebés prematuros que esperemos no lleguen a ser obesos nunca, porque uno tiene la sensación de cuándo van a crecer, cuándo se van a poner al día. Esto que parece tan cotidiano es la gran pregunta que se hacen las mamás y los papás que esperan días, inclusive meses en neo, esperando que su bebé, que nació de manera prematura, llegue al peso adecuado para volver a casa.
ese peso adecuado nos va a permitir manipular ese bebé, tener la sensación de que ya está, de que está más o menos saludable, de que no va a entrar en riesgo, en fin, son todas suposiciones. Nosotros vamos a escuchar a los especialistas, vamos a ver exactamente qué cosas se miden, cuándo se considera un bebé prematuro, cuándo está preparado para volver a casa, cuáles son los riesgos, cuándo se pone a la altura del otro bebé que nació por ahí el mismo día, pero que tiene o que estuvo 3 meses más en la panza de su mamá. El doctor Luis Novali, que es pediatra, neonatólogo, coordinador del grupo de seguimiento del Hospital Garrahan, nos habla justamente de esto que gracias a Dios se ha modificado también en los últimos tiempos muchísimo, que es descubrir y decretar que los papás tienen que acompañar al bebé prematuro, por más de que esté en una sala de neo, de terapia intensiva, donde los riesgos son muchísimos, pero que la presencia de sus padres es fundamental. Si uno se pone en el lugar de la familia, se da cuenta que, bueno, ellos que son los primeros cuidadores de los chicos, sienten la necesidad de participar de alguna forma del cuidado cuando están enfermos, pero depositan esta responsabilidad de quienes, bueno, tienen el saber necesario como para poder ayudarlos de la mejor manera. Sin embargo, esto es doloroso, ¿cierto? Entonces, la presencia de los padres es importante también para los padres, ¿no? En principio, sí hay una serie de acciones que se pueden ejecutar para prevenir el parto prematuro. Una importante es que la mujer se controle antes de quedar embarazada para saber si es portadora de algún factor de riesgo para nacimiento prematuro, ¿no es cierto? Si en algún momento se produce la amenaza de parto prematuro, bueno, este embarazo y este chico tendrían que estar en el lugar mejor, el más adecuado tanto para la asistencia de la mamá como para el bebé. Es una asistencia en este momento muy sofisticada la que estos chicos necesitan, donde incluso hay todo un soporte tecnológico necesario, bueno, mayores posibilidades tendrá de atravesar este periodo sin secuelas posteriores. Igual todos los bebés necesitan, bueno, un seguimiento posterior, porque no es lo mismo haber comenzado la vida con problemas, requerir internación y cuidados intensivos, que no haberlo necesitado. Los que tienen menor peso y menor edad gestacional, o sea, los bebés más inmaduros, son los que en todas las estadísticas y en todo el mundo tienen mayor posibilidad en cuanto a riesgo vital, ¿no es cierto?, y en cuanto a secuelas. En cuanto al seguimiento posterior al alta, estamos en este momento, a partir de una iniciativa de la red de programas de seguimiento de los hospitales públicos de la Ciudad de Buenos Aires, tratando de que sea aprobada una ley que asegure a estos chicos el seguimiento posterior al alta. Aquí, ante el haber tenido el antecedente de una enfermedad neonatal o congénita, bueno, ese chico se supone que está en riesgo, y aunque no posea en ese momento la discapacidad, bueno, debe ser controlado, se le debe asegurar un seguimiento posterior al alta, bueno, para detectar esa posible discapacidad. Bueno, vamos a mostrar una remerita que yo diría que es grande, para cuando hablamos de un bebé prematuro. Esto casi es una camisola para dormir que le llega hasta el tobillo, porque uno no tiene ni la menor idea de lo que significa el peso de un bebé realmente prematuro. O sea, casi es inhumano, porque es un bebé que no parece preparado y que da cuenta a partir de su peso y de su contextura que no estaba preparado para llegar al mundo. Yo pensaba, mientras que decía el doctor, qué difícil debe ser irrumpir en la vida sin los recursos necesarios para hacerlo, ¿no? Fíjate que vos decías recién que hoy un bebé de 500 gramos es viable y puede vivir, y si pensamos, vamos a llevarlo a lo de todos los días, ¿no? Ir al supermercado y comprar medio kilo, un pollo ya está 1,5 kilos. Exactamente. ¿No? Estamos hablando de mucho menos de lo que pesa un pollo chico. Y eso es viable. Eso es viable. Eso es viable con todas las complicaciones que puede traer, claro, ¿no? Ese peso, y con todo el seguimiento y el trabajo por parte de ese bebé que tiene que luchar todos los días contra una batalla enorme por parte de los médicos, e inclusive
y fundamental por parte de esos papás que deben acompañar este proceso del bebé, que no están con la seguridad suficiente para sostenerlo porque sienten que la vida se les desliza entre los dedos y es muy complicado, es una situación muy pero muy difícil. Pero vamos a empezar por el principio y pensemos en qué cosas nosotros podemos tener en cuenta para minimizar los factores de riesgo. Porque hay un gran número de bebés que nacen de manera prematura, pero hay un gran número de bebés que nacen en esta condición porque justamente no se tomaron los cuidados adecuados o porque por ahí no se controló de manera adecuada un embarazo que podría evitarse o podría por lo menos prolongar ese bebé en la panza durante más tiempo. Claro, digamos, hay determinados factores de riesgo para tener en cuenta y te voy a dar un numerito que viene de la mano de esto. En el año, en el mundo nacen 13 millones de chicos prematuros y se considera que 1.300.000 son potencialmente tratable o prevenible, digamos, esta situación, ¿sí? De poder ser evitables. Yo les quiero hacer una consulta, porque ¿sí? nosotros hoy por hoy tenemos la posibilidad de hablar de bebés prematuros porque justamente estamos hablando de bebés que tienen una posibilidad de tratamiento. Sí. Antes, por ahí este número, esta cifra de bebés prematuros era la misma, pero que posiblemente ni siquiera entraban en la estadística porque no llegaban a sobrevivir a partir de un nacimiento prematuro. No, por supuesto. Igual, de todas maneras, es la primer causa de fallecimiento en chiquitos menores de 1 año. Pero, digamos, es como que bajó muchísimo el impacto de estos números y ya son otros versus lo que vos estás diciendo desde hace muchísimos años. Lo que no quiere decir que no haya que atenderlo y que no haya que ser consciente de todo esto que nos vas a mencionar vos ahora. Precisamente tenemos, digamos, todo un tema desarrollado, investigado, precisamente con esto, porque hay que abordarlo sí o sí, porque se sabe que es efectivo y se han modificado, digamos, todo lo que es el futuro de un niñito recién nacido. Creo que no se definió. ¿Se sabe lo que es un nene prematuro? No, vamos a decirlo. No se definió en el programa. No se definió en el programa. Lógico. Esto, no, porque me parece interesante. Es todo chiquito que nace antes de la semana 37 de gestación. Perfecto. ¿Sí? Y que esa es la definición y viene de la mano que es con bajo peso. Pero en realidad la definición es por término de tiempo de gestación. Vamos a lo que me preguntaste. ¿Qué factores de riesgos maternos puede estar hablándole a un médico de la posibilidad de un parto prematuro? Muchísimos trabajos hablan de la condición en talla y en peso y en estado nutricional de la madre, de cómo llega ese embarazo, ¿sí? Lo relacionan en realidad posiblemente con la deficiencia de algunos nutrientes. Se habla mucho del zinc, del calcio, de la condición de la anemia. Nada es definitorio, pero aparentemente todas personas que llegan malnutridas a embarazarse llegan en condiciones más desfavorables y con cierta posibilidad. Perfecto. Lo mismo tiene que ver en cómo va ganando de peso durante el embarazo. Aquellas personas que no hacen como una ganancia adecuada o aparentemente esperable en los trimestres correspondientes, también puede estar hablándonos de que algo no está bien o de que puede dar un chico prematuro. Otra cosita, 2 o 3 condiciones físicas concretas. La bacteriuria asintomática. Hoy en día está absolutamente, ¿qué es esto? Protocolizado, chequear la calidad de la orina de la mamá. La bacteriuria asintomática es la condición en donde se aísla un germen, un cultivo positivo de orina, pero la madre no tiene síntomas de infección urinaria. ¿Provoca qué? Claro, puede provocar una infección o una inflamación en las bolsas o en las membranas. Entonces, se hace hincapié en que es supongamos, si a la madre le pasaría de que por algo mecánico fisurara la bolsa o tuviese algún inconveniente con lo que es la bolsa amniótica, esto es una condición para provocar una infección y la posibilidad de desencadenar un embarazo prematuro. Por eso, a toda madre que se le detecta un cultivo positivo, aunque no tenga síntomas, se trata. Perfecto. Condición que no pasa en otras cosas fuera del embarazo. Exacto. Lo mismo pasa con una entidad vaginal, que es una infección que se llama vaginosis bacteriana, que es por 2 gérmenes especiales. Está un poquito más en discusión, sobre todo el pesquisaje, pesquisarlo y buscarlo, pero si la madre da positivo en estos gérmenes, también se trata. Es una condición ya de infección vaginal. Por último, toda madre que haya tenido embarazos previos
con partos prematuros o múltiples o abortos tardíos, es una mamá para mirarla muy especialmente y controlarla porque puede volver a repetir el episodio. Bueno, ya vamos a averiguar qué incidencia tiene la obesidad y el tabaco, el cigarrillo, ¿no? Que sabemos que son tremendamente dañinos para cualquier persona y más aún para una mujer embarazada. ¿Qué pasa con la inevitabilidad de la situación? Rompí bolsa a los 6 meses, nació mi bebé. La culpa que esto significa, habré hecho algo que no corresponde, me habré esforzado de más. Hoy por hoy somos embarazadas absolutamente activas, mujeres que trabajan, que se suben al subte, que van en colectivo, que hacen las cosas de la casa, que se ocupan de los otros hijos que se tienen. ¿Cuál es el límite? ¿Qué cosas sí y qué cosas no? ¿Y por qué, a partir de lo que planteaba Andrea, más allá de saber o no el nombre de la bacteria, reforzar a partir de estos factores de riesgo el concepto que los controles son fundamentales? Que no sos más viva ni menos viva por el hecho de controlarte una vez por mes o una vez durante todo el embarazo, que estás poniendo la vida de tu bebé en riesgo. Esto es fundamental. Tenemos que hacer una pausa. Recordá que nos podés llamar a qué teléfonos. 4-535-0705, 4-535-0706 con el 011 para quienes llaman desde el interior. Bueno, estamos de vuelta en un segundo, no te muevas. ¿Sabías que según la ley 24.308 tenés derecho a reclamar la plena accesibilidad al medio físico? ¿Sabías que el plan médico obligatorio en el área oncológica cubre prevención del cáncer femenino, cobertura de diagnóstico y tratamiento de las afecciones malignas y del 100% de los medicamentos que estén aprobados en los protocolos nacionales?